Miriapods. Dando voz a las ideas. ¡Se abre la sesión! Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro. ¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años. A mí me parece chino. Yo te lo explico. Así funciona esto. Hola, Ana Comellas, ¿qué tal? Hola, buenos días, Juan Lucas. Espera, que te veo aquí, ¿qué tienes? ¿Esto qué es? ¿Una hoja Excel con números, balances? Ahí pone Producto Interior Bruto, inflación. ¿Qué estás haciendo? ¿Un balance del año este que ha terminado, el año que vivimos peligrosamente? Justamente de ese año. No sé si el peligroso era el pasado o el peligroso será 2023, pero bueno. ¿Tú qué crees? Bueno, pues fíjate, 2022 nos daba mucho miedo. Hace un año o incluso un poco menos veíamos los problemas geopolíticos, la crisis del gas, del petróleo, veíamos cómo empezaban a subir los tipos de interés, estábamos como muy, muy asustados pensando que el otoño sobre todo iba a ser muy frío y sin embargo las temperaturas hasta esta última semana se han estado portando muy bien y la verdad que hemos tenido un otoño y un invierno mejor de lo que esperábamos. Fíjate, hemos cerrado el año con un crecimiento del PIB del 5,5%. O sea, el país ha generado un 5,5% más de riqueza que el año pasado. Y eso que hace un año, por estas fechas que teníamos esa incertidumbre que tú dices, no había empezado la guerra. Es verdad, todavía no había empezado la guerra, efectivamente. Entonces las cifras, me decías que hemos crecido en este 2022 un 5,5%, ¿no? Eso es. Y el 23 me parece que no va a venir así. No. El 23 los expertos le están dando, bueno, ya sabes que luego hay muchas fuentes, cada uno tenemos nuestras hojas Excel, pero leemos los datos de una forma o damos más peso a unas cosas que a otras, pero bueno, se espera que el crecimiento en España sea en torno al 1,5%, ¿vale? El año pasado, el pasado del pasado, en 2021, crecimos lo mismo, un 5,5%, ¿vale? Lo que pasa es que todavía no estamos a los niveles previos a la crisis de la pandemia, ¿vale? En ese momento, a ver, déjame que mire la hoja Excel. Ya te veo ahí. Vale, estoy viendo cifras por ahí. Lo que caímos fue un 11,3%. Hemos subido un 11%. Y bueno, o sea que pues, todavía nos falta ese 0,3. Todavía nos falta un poquito para subir. Si las cosas son así, que seguramente las cuentas de la vieja, la economía no son las cuentas de la vieja. No son las cuentas de la vieja, porque el porcentaje siempre se calcula sobre un dato anterior. No es lo mismo un 5,5% de 100, que sería 5,5, que de 200, que sería 11 en términos absolutos. Claro, pero para eso estás tú, para aclararlo. Bueno. Te sigo escuchando, soy todo orejas. Nada, bueno, pues sabes que hemos visto en alguna ocasión el Producto Interior Bruto mide la riqueza de un país, ¿vale? Desde el lado de la demanda, de lo que hemos gastado, de lo que hemos comprado, pues el consumo, la primera parte del año sobre todo, ha seguido la demanda de las familias, ¿vale? Del consumidor final. Pues ha tenido un muy buen comportamiento, ¿vale? Hemos seguido comprando porque el empleo estaba bien, porque teníamos esos ahorros todavía de la pandemia y bueno, hemos visto que en el último trimestre pues eso ha empezado a moderarse, ¿vale? Consumimos un poquito menos. La inversión, que sería el consumo que hacen las empresas, ¿vale? Sí que también ha venido moderándose un poco por toda la incertidumbre y todos los temas que vemos, y también se va a ver agravado por los tipos de interés. Va a salir más caro pedir prestado y me lo voy a pensar antes de invertir. Las administraciones públicas, que es otro de los grandes consumidores, hemos visto empresas, hemos visto familias, las administraciones públicas, el gasto público ha crecido, ¿vale? Y tenemos una noticia muy buena, que es que las exportaciones han superado a las importaciones, ¿vale? Que nosotros, o sea, la demanda exterior que llamáis los economistas. Eso es, nos han demandado más de lo que nosotros hemos demandado. Entonces, nada, es muy buena noticia porque estamos exportando servicios de alto valor añadido, ¿vale? Estamos exportando en telecomunicaciones, estamos exportando tecnologías de la información y eso, digamos, que hace que nuestras ventas sean más caras que los productos que estamos importando.
¿Vale? Entonces, nada, el PIB lo que pasa es que ha empezado el año muy, muy floreciente y ha ido un poco pues de capa caída. Por eso se espera que siga esa tendencia descendente el año que viene. O sea, este año en el que estamos mirando en perspectiva. Eso es, en 2023. Le vamos a recordar a los oyentes sí. que estamos en el año 2022, que estamos haciendo con esta cuadrícula que tiene aquí, esta hoja de Excel que tiene Ana Comellas, que es una persona que siempre está con sus hojas de Excel. vivo. Vive en ese mundo de recuadros. Estamos en el año 2022 haciendo balance de 2022. Así funciona la economía española, así ha funcionado en 2022, porque eso, entre otras cosas, Ana, nos va a permitir tener una perspectiva más clara de este año que acabamos de empezar. Muchas veces pensamos que en España todo es un desastre, que, bueno, pues las medidas, las no medidas, el tal, el cual. Y sin embargo, con respecto al mundo, somos el 15º país más rico del mundo. Nuestro Producto Interior Bruto, que en 2022 ha sido de casi 1.330 millones de euros, hace que seamos eso, el 15º país en riqueza del mundo, que no está mal. Hay 196 países que publican sus Productos Interiores Brutos y somos el 15. ¿Y en Europa? Y en Europa somos la 4ª economía. Alemania, Francia, Italia y España. O sea que, bueno, poca broma, que no estamos tan mal. Bueno, los precios. En este territorio tan importante para todos, para la macroeconomía y sobre todo para el bolsillo de quien nos escucha y de quien hace este podcast, desde luego, la inflación. En la inflación también estamos entre las mejor situadas de las economías avanzadas europeas, ¿no? Bueno, o por lo menos lo estábamos... Eso nos creíamos. Eso es, hasta no hace mucho, hasta que ha terminado el año 2022. Bueno, la inflación, ya lo hablamos en su momento también, se mide de varias maneras, ¿vale? Hablamos en su momento del IPC, que es la cesta de la compra, la famosa cesta de la compra, que recoge una serie de bienes y servicios que utilizamos las familias en promedio en España y bueno, pues se va valorando esa cesta en diferentes momentos mensualmente y vemos cómo han variado los precios y si ha habido crecimiento de los precios de un mes a otro, de un mes a otro, de un año a otro. Es verdad que la inflación general en España es de las mejores de Europa. En enero cerramos con un 5,8%, ¿vale? Son los datos avanzados del IPC. Es solamente una decimita más, el 5,7 era lo que había en diciembre. Está muy alejada de ese 10,8% de inflación que tuvimos en julio, que fueron los máximos históricos. Incluso está alejada del 9,2%, que es la inflación media de la eurozona ahora mismo, ¿vale? ¿Cuál es nuestro problema? Que la inflación subyacente está en un 7,5%. La inflación subyacente es aquella que calculamos quitando de esa cesta de la compra los alimentos no procesados, los alimentos frescos y los precios de la energía. Gas, petróleo, gasolina, todos los derivados. ¿Por qué los quitamos? Porque esos precios varían mucho y varían por causas que son externas, digamos, a la propia economía. Bueno, pues los precios del gas y del petróleo han subido por la guerra, eso no lo puede controlar un gobierno. Los precios de los alimentos también tienen mucha volatilidad en función, pues, de las condiciones meteorológicas, por ejemplo, es algo que tampoco podemos controlar. Sin embargo, el resto de los precios, entre comillas, ¿vale? Sí que son, digamos, como decisión de los agentes económicos. Son las empresas las que lo suben, es el gobierno el que lo sube, lo subvenciona o lo controla o debería controlarlo cuanto menos posible, pero digamos que esa sí que es la inflación que está generando la propia economía. ¿Que la inflación subyacente sea alta, qué significa? Pues significa que ya los precios de la energía han calado en los costes de las empresas y los costes de las empresas han subido sus precios para responder a esa subida de costes. A su vez, los siguientes, imagínate nuestras famosas naranjas, ¿vale? Digamos que ya el coste de la energía, fertilizantes, etcétera, se ha comido el margen del productor de naranjas. Y además el transporte. El transporte, etcétera. Entonces se ha comido ya su margen. Tiene que subir los precios y al que hace mermelada, la naranja le cuesta más caro, ¿vale? A su vez, ese coste se ha subido los márgenes y la mermelada ya es más cara. Entonces, según subieron los precios, solo se ve afectado el precio de las naranjas. Pero ahora estamos viendo que como la inflación subyacente ha subido, eso significa que ya el precio de la mermelada también es más caro. Y si yo con esa mermelada hago tartas, las tartas también han subido de precio. Entonces, la inflación subyacente no recoge
como el momento justo de ahora está subiendo el precio y sí que recoge, digamos, como todo el acumulado de subidas de precio. Entonces, cuando se toman medidas como las del precio de la gasolina o la bajada del IVA de los productos frescos, van a afectar a la inflación, que es lo que estamos viendo, está bajando, pero hasta que lleguen a la inflación subyacente, a que esa cadena de subida de precios se convierta en una cadena de bajada de precios, queda tiempo. Claro, o sea, entonces la inflación subyacente lo que nos está diciendo es que hay un problema estructural en la economía. Eso es. Y nada, ese problema estructural nos va a llevar a hablar de dos cosas, hablar de salarios y hablar de tipos de interés. ¿Cuál quieres que empiece? Pues los tipos de interés, que tienen que ver con la inflación también. Eso es, los tipos de interés. Pues ¿qué va a pasar con los tipos de interés? Van a seguir subiendo. Que van a seguir subiendo. Me temo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque realmente es la medida que la política monetaria utiliza para controlar la inflación. Ya vemos también, cuando suben los tipos de interés, me cuesta más caro endeudarme, y entonces me lo voy a pensar más a la hora de consumir, de como familia consumir, desde préstamos para irme de vacaciones a la decisión de una vivienda, que quizás es la más dolorosa. Y como empresa me lo voy a pensar también más a la hora de invertir, porque si un préstamo me va a costar un 7% pagarlo, pues voy a exigir que la rentabilidad que a mí me devuelve esa inversión sea superior a ese 7%, que me salga, que no me salga más caro, no lo sé, hacer una fábrica nueva que el beneficio que voy a obtener de ella. Vale, entonces los bancos centrales van a seguir subiendo como están haciendo ahora, o sea, no de una forma dramática ni exagerada, pero sí poquito a poco y de forma estable van a seguir subiendo los tipos de interés para controlar esa inflación. Claro, porque mientras los precios estén altos, el dinero tiene que estar más caro. Para que, se supone, lo hemos contado en este podcast en más de una ocasión, o cuando hemos hablado de inflación, o cuando hemos hablado de tipos, para que al estar el dinero más caro hay menos en la economía y se tiende a que los precios bajen. Eso es. Entonces, y no solamente eso, también vimos en su momento que afecta al tipo de cambio. ¿Vale? Si yo no subo los tipos de interés, pues me va a pasar como nos pasó hace unos meses, que el euro se devaluó mucho con respecto al dólar. Sí, no, yo creo que ahora estamos por debajo de 93 euros el dólar y hemos llegado a 1,20 o así. Hace unos años, bueno, casi todo 2021, por €1 nos daban $1.20. Uh-huh. ¿Vale? Tuvimos un momento en septiembre del año pasado que estaban a la par, pero bueno, 97, que era una de las cifras más bajas en por lo menos 10 años. Ahora mismo estamos al 1,10. A 1,10, vale. A 1,10. No, estamos mejorando, porque también efectivamente todas estas políticas de subida de tipos de interés y políticas a nivel europeo hacen que el euro gane valor. ¿Por qué es muy importante? Porque nosotros importamos mucho. Importamos además las materias energéticas que son tan caras, las tenemos que pagar en dólares. Entonces, cuanto más barato nos sea comprar el dólar, pues más barato también nos saldrá el precio final de esa materia prima, de todas las importaciones que hagamos. Hemos de decir que, de todas formas, Alemania, por ejemplo, que está sufriendo una gran inflación, ellos dependen mucho del gas ruso, ya lo sabemos. España no depende tanto, somos una isla energética para lo bueno y para lo malo. Al final, oí hace poquito en la radio precisamente que la ministra decía que es que España ahora mismo la dependencia del gas ruso era nula, porque con las regasificadoras y demás pues comprábamos hasta 10 países diferentes, entonces estábamos un poquito menos expuestos que otros países a esos precios. Hoy hace un año el Euribor era negativo. Hace un año el Euribor era negativo, que es que tampoco era normal tener un Euribor negativo, ¿no? Que nos costaba mucho al principio, además, es como yo le dejo dinero al banco y el banco me devuelve menos de lo que le he prestado. Sin embargo, ahora, pues bueno, estamos también, no en máximos ni mucho menos, pero bueno, estamos al 3 y pico %, hemos cerrado enero. 3,3 me parece que ha sido la media de enero. Y sin embargo, Juanra, está pasando una cosa, lo que hablábamos antes de las lentitudes en trasladar las cosas, ¿no? Los tipos de interés están altos, se supone que me debería interesar más ahorrar que pedir prestado. Claro, porque te pagan más también por tu Eso dinero. Es. Sin embargo, todavía eso no se ha trasladado. Todavía los depósitos no están remunerando el dinero a los ahorradores a ese 3% o a un 2%. De hecho, fíjate, el otro día, investigando un poquito,
resulta que los grandes bancos ya no tienen depósitos. O sea, lo que entendemos por un depósito, de un depósito a un año. Yo me comprometo a dejarte aquí el dinero un año y tú en un año me das X, ¿no? Hay algunos para los que ha desaparecido totalmente, están las cuentas corrientes y demás, que no están remuneradas o muy poquito, y otros que los combinan con otros productos. Pues es como un depósito, pero con un pequeño fondo de inversión. ¿Por qué? Porque habían dejado de ser interesantes. Supongo que ahora venderemos al nacimiento de nuevos depósitos. Pero veo aquí apuntado oro. ¿Por qué apuntas aquí el oro en esta casilla del lado? Pues porque el oro sigue siendo un valor. Ya hablamos de las inversiones. Es un valor seguro. Estamos hablando un poco de ahorro. Hace un año estaba a 1.600 euros la onza y ahora está a casi 1.800, que es un 12,5% más. ¿En un año? En un año. Pues eso sí es remuneración. Eso sí es remuneración. Bueno, pues al final son cosas de toda la vida. Bueno, tenemos las criptomonedas y tal, que por lo visto también vuelven a subir, no están a los niveles aquellos estratosféricos, pero es verdad que cuando hay incertidumbre y no tengo muy claras las alternativas de ahorro, mucha gente sigue pensando en el oro. Ahora es muy interesante también la deuda pública, Juanra, porque ellos sí que han trasladado esta subida de tipos de interés. Las letras del Tesoro, por ejemplo, pues está habiendo unas colas increíbles en el Banco de España para contratarlas, efectivamente. De hecho, el Estado deja sin cubrir muchísimas pujas. La demanda de letras es de 5.000 millones y al final el Estado solamente asigna 2.000, 2.500, porque obviamente es el dinero que necesita. Pero bueno, las letras a un año están ofreciendo en la última subasta, a mediados de enero, casi un 3% de interés, un valor seguro que te van a devolver y solo desde 1.000 euros. Que es lo que cuesta una letra del Tesoro. Si tienes más, puedes comprar más. Pero bueno, ahora mismo la banca no es competencia. No hay nada en la banca que ofrezca algo similar. Y hemos recordado lo del oro, el 12 y pico %. Los salarios, Ana. El año 2023 ha comenzado con un anuncio de aumento del salario mínimo interprofesional. ¿Cuál ha sido la situación en 2022 y qué nos ha llevado a esta cifra, esta noticia de comienzo del 23? Bueno, en 2022 cruzamos esa barrera de los 1.000 euros y ahora la subida del salario mínimo interprofesional ha sido de un 8%, ¿vale? Entonces, este salario mínimo son ahora 1.080 euros mensuales en 14 pagas, en 12 serían 1.260, que son en total 15.120 euros al año. Afecta al 14% de los asalariados en España, ¿vale? A 2,3 millones de personas. A nivel de comunidades es muy diferente el impacto, ¿vale? Que es lo que nos pasa un poco con las prestaciones, ahora con el salario mínimo, que no es lo mismo 1.000 euros o 1.080 euros en Madrid, que en Extremadura, que en Zaragoza, que en Bilbao. ¿Vale? Entonces, en las zonas rurales pues afecta al 47% de los trabajadores, casi la mitad de los trabajadores están cobrando el salario mínimo. ¿Vale? Sin embargo, en grandes ciudades como pues, Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia, con el salario mínimo se malvive, con lo cual ahí los sueldos, si quieres atraer trabajadores, tienen que ser más altos que el salario mínimo. En este caso, el objetivo era que fuese el 60% del salario medio, ¿vale? En otros países que también, o sea, bueno, siempre comparamos, ¿no? Parece que decimos, no, pues en Alemania ha subido no sé cuánto, pero bueno, también tenemos que ver el coste de la vida en esos otros países y bueno, su organización empresarial, o sea, que al final no es tan sencillo comparar cifras, ¿no? Pero bueno, Alemania es el que más ha subido, casi un 15%, que dejando un salario mínimo pues que de casi 2.000 euros en 12 pagas. En Reino Unido ha subido un 13% hasta llegar a los 1.929 euros al cambio, Francia 1.700, Portugal, sin embargo, nuestro vecino, lo ha subido más o menos lo mismo, un 7,8%, pero el salario mínimo es de 887 euros. ¿Vale? En Estados Unidos, bueno, ya como curiosidad, son casi 1.200 euros, ha subido un 6%, y en China, en 2022, el salario mínimo era de 268 euros y ya lo había subido con respecto al año pasado un 16%. No solamente de todas formas cambia el salario mínimo, sino que también se crea para la seguridad social el llamado mecanismo de equidad intergeneracional. Esa es una de las novedades que ha traído el 2022 y que se va, otra palabra que no me gusta nada, pero no se entiende, a implementar en este 23. Eso es un mecanismo que lo que pretende es hacer frente a las pensiones desde el año 2032 al 2050, que ya sabemos que no se van a poder pagar. Entonces, es un mecanismo temporal
que va desde 2023 hasta 2032, ¿vale? Y que pretende recaudar 50.000 millones de euros adicionales. ¿Cómo lo va a hacer? Claro, la pregunta. Pues va a aumentar un 0,6% la cotización por contingencias comunes. La empresa va a asumir un 0,5%, el trabajador va a asumir un 0,1% y en el caso de los autónomos ellos asumen esa subida del 0,6% en su totalidad. En el salario mínimo que estábamos hablando, pues la diferencia en cotización va a ser de 1,26 euros. No parece mucho, pero es verdad que a nivel agregado es muchísimo. Cuando dices a nivel agregado te quiere decir uno tras otro, claro, todos los de la economía. Vale. Que de eurito en eurito, sí, cita. Pues al final, bueno, lo sabemos también a nivel familiar, ¿no? Que tanto los ingresos como los gastos van así, de eurito en eurito. Entonces, bueno, se pone en marcha este Fondo de Reserva de la Seguridad Social para hacer frente a una realidad que es la del envejecimiento de la población. Si no fuese suficiente, según el Pacto de Toledo, el Gobierno se reservará pues la capacidad de poder negociar con los diferentes agentes sociales o bien reducir el gasto de pensiones con respecto al Producto Interior Bruto. Por eso el Producto Interior Bruto también es muy importante, porque es que lo utilizamos para referenciar un montón de cosas. Ahora mismo es casi un 12%, es decir, de toda esa riqueza generada de los 1.300 millones, pues un 12% va a pagar las pensiones contributivas, las de jubilación. Y nada, pues una de dos, o bien se reduce ese gasto o bien se aumentan los ingresos. No hay más, se suben las cotizaciones, no hay más fórmula siempre, ni en los presupuestos generales del Estado ni en los presupuestos generales nuestros. Si no llega, o aumentas ingresos o reduces gastos. Y hablamos de eso. El año 2022 ha sido, bueno, según quien lo mire, como todo esto, según quien lo mire. Hace poco teníamos los datos de enero y se frenaba un poquito la caída del desempleo, que no ha ido mal. ¿Cuál es el balance que se puede hacer del paro durante ese 2022? Pues mira, Juanra, ha habido crecimiento del empleo, ¿vale? La crítica es un poco que después de la reforma, como han cambiado los tipos de contrato... La reforma laboral. Eso es. Que como han cambiado los tipos de contrato, pues siempre que hay un cambio nos es difícil comparar una serie de datos con otra que tiene otras bases, ¿no? Entonces, bueno, pues aparecen los contratos fijos discontinuos y toda la polémica de que al final las cifras de empleo son buenas, pero hay gente que está en paro temporalmente. Tenemos que esperar un poco a ver los efectos de esa reforma, ¿vale? Las cosas no son... sí, lo venimos comentando en esta conversación. Eso es, no son tan rápidas, ¿vale? Van despacito los efectos. Entonces, no solamente tendremos que ver los efectos en el nivel de empleo, que por supuesto es importante, sino también en la formación y experiencia de los trabajadores, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy importante la productividad. Cuanto más productivo sea un trabajador, más valor va a generar para la empresa, mayores salarios podrá cobrar también y más crecimiento habrá, más posibilidades habrá de inversión, eso va a redundar en el PIB. No solamente el número de trabajadores, sino que esos trabajadores sean capaces de generar mucha riqueza. O sea, que el empleo es a la economía como el sueño a tu organismo, es decir, que lo necesitas urgentemente porque es lo que positiva e impulsa todo lo bueno que puede dar la economía. Es decir, con más empleo, tú lo estás diciendo. Eso es, al final es el remedio de todos los males. Mientras tengamos trabajo, Juanra, pues podemos hacer frente a la inflación, mejor o peor. Podemos hacer frente a las subidas de los tipos de interés, también lo mismo, mejor o peor cada familia, pero necesitamos tener trabajo porque además toda la gente que trabaja paga impuestos. Es que es así. O sea, si yo trabajo, yo consumo, yo cojo el coche y voy a mi trabajo, o puedo hacer mi compra, puedo hacer todo, y todo eso son, pues efectivamente, más ingresos para el Estado. No solo eso, es también un ahorro, porque no tengo que estar pagando prestaciones por desempleo a las personas, ¿vale? Entonces necesitamos empleo para que haya crecimiento, que a su vez ese crecimiento genere más empleo. Y lo ideal es que sea empleo de alto valor, con grandes profesionales. Ojo, que no tienen que ser universitarios, que puede ser un fontanero, que puede ser un camarero, que puede ser un agricultor, que puede ser también, lógicamente, un médico, todo tipo de profesionales, pero que sean capaces de, con la formación que tienen, generar un alto valor para la sociedad. Y luego, con respecto a las polémicas, eso es una pregunta que me hago. Yo te conozco y sé lo que piensas sobre el particular, pero quiero compartirlo con los oyentes. La polémica sobre los fijos discontinuos. Muchas de las polémicas que se crean alrededor de muchas materias, pero en particular esta del empleo,
adolecen o nos señalan algo que me parece que a este gobierno y a otros les da miedo, que es contar con analistas, con la comunidad académica, poner en sus manos los datos para que ellos puedan hacer sugerencias que aclaren polémicas, pero sobre todo que permitan diseñar una gestión de la economía más eficaz. Eso es vital, Juanra. Al final es como en todo en esta vida. Si vamos a ciegas, no sabemos si estamos tomando la mejor decisión. Entonces es verdad que cuantos más datos haya a disposición de más personas, que además son datos estatales, son de todos, pues cuanta más gente las vea, pues es la misma riqueza que nos genera, pues que haya un Fondo Monetario Internacional que nos calcule cuál va a ser nuestro crecimiento y lo podamos comparar con el dato de Funcas, con el dato de Banco de España, con la propia previsión del gobierno, que podamos ir aprendiendo todos de todos y luego podamos efectivamente ver las cosas que funcionan y las que no. Si no, no sabemos por qué funcionan las cosas. Y aquí nos gusta saber cómo funciona esto. Bueno, pues hablamos de inflación, de paro, de tipos de interés, de las cuestiones que a todos nos interesan, que además que conocemos seguramente mucho menos de lo que realmente deberíamos conocer, como la seguridad social, que parece muy árido, pero nos afecta también, de los salarios. Claro, todo esto en un mundo global en que el contexto internacional importa mucho. Hablábamos hace un rato de cómo hace un año no podíamos ni imaginar, pese a que había advertencias, que Rusia invadiría Ucrania. Solo Estados Unidos dijo cuidado con esto y los demás pues nos creímos a los rusos, ¿no? Y la crisis anterior que fue la crisis de los componentes, que todavía arrastramos, tuvo que ver con la COVID. O sea, todo esto nos demuestra que este mundo global es positivo para algunas cosas, pero que afecta también a nuestra economía. Y esa realidad, cuando estamos hablando de cuál es la situación de la economía española, no podemos dejarla de lado. Es decir, estamos en este mundo de tensiones geopolíticas en el que todo lo que pase en las antípodas nos afecta. Nos afecta, Juanra, pero yo creo que no hay otra forma de afrontar este mundo. En el caso claro. En nuestro caso es con Europa. Es verdad que cuando hay crisis los países tienden a cerrarse, a intentar depender menos de otros, más de sí mismos, un poco que como que no me toquen lo mío, ¿no? Pero es verdad que yo creo que cada vez tenemos que tender más en Europa, ya no solamente al mercado único, sino también a políticas comunes precisamente para hacer frente a todo esto, un poco lo que estamos viendo también con la crisis energética, que como países somos pequeños todos. Necesitamos esa unión precisamente para poder competir con Estados Unidos, con China, con Rusia, que ha demostrado ser un gigante y un gran proveedor del resto del mundo. Así nos está yendo. Entonces es verdad que nos vemos afectados en lo negativo y en lo positivo. Pero bueno, Juanra, yo me quedo pues con un mensaje del Padre Ángel. El mundo es mejor ahora que hace 5 años, que hace 10, que hace 20. Tenemos economías que son resilientes, pero es verdad que también tenemos que ser prudentes, ¿vale? Tenemos que tener esa mezcla de optimismo y prudencia frente a toda la incertidumbre que seguimos viviendo. Y procurar informarnos con encuentros como este, con Ana Comellas, que yo creo que nos permite cargar en la mochila con la que afrontamos el 2023, pues la información, los conocimientos fundamentales para saber a qué nos podemos enfrentar, aunque aquí la incertidumbre también es moneda de cambio. Sí. Forma parte del juego. Gracias, Ana Comellas. Qué gusto escucharte siempre. Gracias, Juanra Lucas. Así funciona esto. ¿Un podcast? De Miriapods.